¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas súper importantes que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de gripe, ¿no? Estamos escuchando por todos lados realmente lo que está sucediendo. Vamos a hablar también del atragantamiento que sufren muchos adultos. Y otro tema será dermatitis del pañal. Así que comenzamos de esta manera. Muy bien, bueno, con mucho placer le damos la bienvenida al farmacéutico Ricardo Pesenti, que es farmacéutico y a su vez es integrante de la comisión de COFA. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy bien, gracias por la invitación. Nos parece oportunísimo porque te tenemos acá a hablar de algo que se está hablando muchísimo y que hay brotes por todos lados, de gripe. De gripe, sí, esta infección viral, sí. Muy contagiosa, muy contagiosa, que la verdad que allá a partir del último trimestre del año pasado se vio un incremento de casos. Ah, ya empezó en el trimestre del año 2021, pasado. Sí, Ajá. Y tuvo ahora el pico en marzo, sí. Y que bueno, que indica que de alguna manera el virus ha perdido esa estacionalidad que tenía siempre, que era un virus específicamente de invierno. Sí, podíamos tener algún hecho, pero muy poco. Uno se vacunaba en abril, ¿viste? O más o menos era la fecha, pero ahora sí se adelantó. Claro. Se adelantó. Y bueno, por eso es que se está reforzando mucho todo el tema de la campaña de vacunación, que dejar bien en claro quiénes son los grupos de riesgo que se tienen que vacunar. Claro. Que son los menores de 2 años y los mayores de 65. Sí. Y dentro de entre 2 y 64 años, todas las personas que tengan riesgo, ya sea riesgos, le llamamos a los diferentes comorbilidades que puede haber, claro, decir, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca. Sí, o alguien que obesidad. con mucha frecuencia toda su vida se ha engripado, se ha resfriado mucho también. Sí, a ver, si es personal de salud sí, tendría que vacunarse siempre, claro. Pero si no tiene alguna de las enfermedades, digamos, crónicas, no estaría dentro de las personas de riesgo. Ahora, me encantaría hablar con vos de esto, porque cada uno tiene su teoría en este mundo. Yo pensaba que era porque como estuvimos 2 años con la pandemia, con barbijo, con distancia social, no había habido tantos contagios de gripe. Ahora, vos me aclaraste algo cuando te comenté eso, que me parece interesante que se lo cuentes a la gente. Por un lado, sí, el uso de barbijo, porque ¿cómo se contagia la gripe? Sí. La gripe se contagia igual que el SARS-CoV-2, claro. el que produce el COVID, es decir, por las microgotas que salen cuando hablamos, cuando expulsamos. Por supuesto que si tenemos barbijo, vamos a evitar el contagio, por eso estos años tuvimos muchos menos casos de gripe, pero también estos últimos 2 años la gente se vacunó mucho menos. ¿Por qué? Porque como estábamos todos con la vacunación COVID y había que esperar cierto tiempo y nunca sabíamos si nos tocaba la vacunación o no nos tocaba, entonces la gente priorizó la vacunación COVID porque era la reglamentación de alguna manera sanitaria de ese momento. Pero bueno, hoy las ventajas son que la vacuna del COVID se puede poner exactamente junta con la de la gripe. Y también hay que tener esa oportunidad de vacunar a la persona con neumonía, ¿sí? Eso es muy importante también. Así que entonces el haber tenido durante 2 años, no era solamente por la protección de la distancia y del barbijo, sino que el tema de no haberse vacunado influye para que haya empezado antes ahora. Y se está estudiando, pero se cree que también es algo que ha influido porque apareció. Y de los virus que hay, ahora que todos sabemos, hay variantes cepas, bueno, las vacunas en general van teniendo diferentes composiciones. Claro. ¿Sí? En la Argentina hay vacunas que tienen 3 cepas, 4 cepas, y también hay vacunas que son coadyuvadas para las personas mayores de 65 años que tienen el sistema inmune un poco más deprimido por la edad y demás. Entonces hay también vacunas especiales para ellos. Eso es interesante contarlo, porque no sé si todo el mundo lo sabe también, ¿no? Claro, sí, por eso recomendé ir al farmacéutico, preguntarle al médico, aconsejar bien a ver cuál es la vacuna que le corresponde o que le conviene aplicarse, ¿sí? Y ahora también teníamos que históricamente también quedó en que la gente que era alérgica al huevo y demás no se podía dar la vacuna, pero bueno, las vacunas que se fabrican de la gripe se fabrican en embriones de pollo, entonces alguna proteína de pollo queda. Ahora está llegando una vacuna nueva que fue ahora en marzo aprobada, que ya
no tiene ningún componente. Así que todos los que eran alérgicos a esa vacuna ya tienen también una vacuna para poder aplicarse. Qué maravilla cómo evoluciona todo, ¿no? Día a día, Tete. Yo cada vez que pienso todo lo que pasamos con el COVID y que en tiempo récord se hizo todas las vacunas y se pudo vacunar a tanta cantidad de gente, cómo se frenó todo, me parece muy impresionante, ¿no? Y ya hay vacunas en Estados Unidos que está directamente ya la del COVID con la de la gripe junta, en la misma jeringa. Claro. Así, un solo pinchazo. Ya está. Y por eso, volviendo a tu pregunta, se pueden dar todas juntas, lo único que hay que buscar diferentes lugares, uno de un brazo, otro de otro brazo, pero la oportunidad de vacunación. Ricardo, mencionaste al pasar neumonía, me parece muy importante también detenernos con esta posibilidad, ¿no? También están disponibles vacunas para la neumonía, hay que consultarlas con los médicos, hay de dos tipos. Hay una que se llama con el número 23 para hacer que sea más fácil para la gente, se da cada 5 años un refuerzo. En cambio la otra, que tiene un número 13, se dan los bebés, con una secuencialidad mucho mayor, pero en las personas adultas se da como única dosis. ¿Única dosis para siempre? Para siempre. Cuando ya sos adulto de 60 años adelante, te lo das como única vez. Esas vacunas están disponibles. En este momento estamos en campaña casi anualmente con vacunas en los stocks de las farmacias. Por ejemplo, para los del PAMI, totalmente gratis. Es decir, que tienen que simplemente pasar por una farmacia, preguntar y si no estaba vacunado, pues que los abuelos por ahí se olvidan, pero el sistema está cargado si ya se vacunó el año pasado, el anterior. Claro, eso es lo interesante también de la red de farmacias, ¿no? Que está allí la historia y que puede, porque a veces la gente se confunde muchísimo. Todos nos olvidamos si vacunamos o no vacunamos. Yo te pregunto a vos si tenés la del tétano. Yo ahora me hiciste dudar. Yo tengo la de la neumonía, no me acuerdo si es la de 5 años o es la definitiva. Claro, bueno. Así que investigaré a ver cuál me puse. Investigar y si te falta alguna, completar la vacunación. Los esquemas de vacunación que son importantes. Claro. Como siempre, un placer, Ricardo, volvé. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ha llegado la farmacéutica Ana Clara Scinca con un tema que me parece súper importante, que es el atragantamiento en adultos. Así es. Esto es algo que sucede habitualmente. ¿Qué es lo que sucede? Es algo que sí, sucede habitualmente y por causas que, que son por cosas que hacemos a diario y no nos damos cuenta, como comer a mucha velocidad, muy rápido, haciendo ejercicio, caminando, saltando, riéndonos. Claro, sin estar conectados con el hecho de comer. Claro, comer no es simplemente meter algo en la boca, y mucha gente no lo considera de esa manera, y es un acto que debería ser digno de otro respeto, ¿sí? O sea, del acto de nutrirnos, y no solamente de meterse cosas en la boca. Entonces hay gente que por ahí puede sufrir un episodio de atragantamiento que no es otra cosa que una obstrucción total o parcial de la vía aérea por un objeto que hemos ingerido y que no está ni bien masticado, por ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, usan prótesis dentarias y eso les provoca que la masticación a veces puede ser incompleta y la persona no se da cuenta. Muchas veces el pegamento que se usa en las prótesis durante el día va perdiendo su capacidad adhesiva, entonces por ahí a la noche están cenando y puede ocurrir más frecuentemente en ese momento cuando la dentadura está más floja. ¿Sí? También hay determinados alimentos en los que hay más propensión a, digamos, producirse un episodio semejante por el tamaño que tienen. Sí, pero por el tamaño, digamos. Si pasan por un tubo de un rollo de papel higiénico, es porque puede ser una uva, no sé, una aceituna. Muy traicionero el queso derretido. Eso es algo que mi marido tiene idea de locura. Cuando mi hija era pequeña decía, no, ojo con el queso, es muy traicionero, pues se va hacia adentro, puede hacer una pelota y viste que a veces uno escucha que dice, comí y se fue para el otro lado. Claro, tal cual. ¿Es esa la sensación? Es esa la sensación. O sea, uno, digamos que el que está al lado o el que está presenciando un episodio que tenga que ver con esto, primero que si sabe, como te dije recién, el que sabe tiene que actuar y el que no sabe tiene que saber
cómo actuar. Claro, son tiene cosas que aprender. Que podemos hacer todos, sí. Que son maniobras sencillas y podemos estar haciendo la diferencia entre la vida y la muerte. Es tan sencillo como eso. Y son unas maniobras simples que no se necesita ninguna aparatología, nada. Primero lo que tenemos que ver es si la persona puede toser. Si puede toser... Puede expulsar. Exacto, quiere decir que la vía aérea no está completamente obstruida, pero hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros como personas que estamos presenciando y que vamos a intervenir, tenemos que animar a que la persona tosa. Porque si tose quiere decir que el aire puede circular. Claro. Ese mismo aire es el que va a impulsar el objeto hacia afuera. Bueno. Entonces hay que animarlo a que tosa. Si expulsa, fantástico. No quiere decir que esa persona no requiera atención médica. En cuanto yo veo que hay un episodio semejante, tengo que estar llamando a la emergencia ya. Porque si no va a ser que me asista a la persona en el caso de que quede inconsciente, vamos a poner el peor de los casos, va a tener que recibir asistencia posterior, porque un atragantamiento puede tener lesiones internas. Tanto por el propio objeto como por las maniobras. Puede provocar la muerte. También. Totalmente, claro. Tal bueno, cual. Vamos a hacer una cosa. Sí. Tenemos acá un voluntario que es Enzo, que va a prestarse para que nos muestres y nos enseñes. Bueno, ¿cómo no? ¿De qué manera? No? Bueno, lo que Enzo no es adulto todavía, mayor, más o menos. Es joven, no está atragantado, pero gracias, Vamos entonces. Gracias. Contanos qué es lo que tenemos. La persona generalmente está sentada o parada, en fin, lo que sea. Por lo general es un episodio que ocurre mientras estamos comiendo. Comiendo, ¿verdad? ok. Entonces, si pongamos que yo tengo una silla, esto es si la persona tosió y no pudo expulsar. No pudo expulsar. ¿Qué va a ser lo primero que hace? Se lleva las manos a la garganta. Esto es un símbolo internacional de que la persona ya no puede más respirar, o sea, no pasa el aire de ninguna manera. Entonces, lo que yo voy a hacer son dos maniobras. Al principio, lo que puedo hacer es, si hay una silla acá, puedo hacer que Enzo se apoye en la silla con las dos manos. Caso contrario, yo lo voy a inclinar. Voy a sostener mi mano así, yo lo voy a inclinar para darle golpes en la espalda. Son 5 golpes. Entonces, lo que hago es esto. ¿Golpes fuertes, Ana? Golpes fuertes. Fuertes. Ahí. 3. Siempre tratar de que la mano haga, además del golpe, el movimiento hacia arriba. Hacia arriba. ¿Está bien? Ok. Entonces, puede ser que él expulse el objeto, como puede ser que no. Que no. Si no ocurre, después de las maniobras de golpe, se hace lo que se llama compresión abdominal. Ahí está. Que es como si fuera un abrazo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo va a ser ese abrazo? La mano yo la voy a cerrar así y voy a poner el pulgar hacia adentro. Y esta parte va a estar en contacto con esta zona que está entre el ombligo y el esternón. ¿Sí? O sea, del ombligo yo voy un cachitito para arriba. Para arriba. ¿Sí? Y esta mano lo que va a hacer es venir hacia acá y hacer este movimiento. Así. Para ayudar a la adentro y arriba. Claro. ¿Entendés? Entonces, de esa manera, el aire contenido en los pulmones va a presionar para que el objeto se desprenda. Bueno, a ver entonces vuelvo a Enzo, pobre, lo estamos castigando. No, está bien. Entonces voy así. Vas así. Ahí entonces con el puño cerrado. Bien. Y después la otra mano. Y empezás a apretar. Apretar. Y para arriba. 5 veces. 5. Entonces son 5 por 5. Ok. Gracias, Enzo. Bueno, muchas gracias, Enzo. Ya liberado y aparte aprendiste, Enzo, Sos un agente de salud ya. Muy bien. Bueno, y o sea que con eso se logra. Mientras si lo logramos, fantástico. Claro. Y si no lo logramos, ¿qué puede llegar a pasar? La persona puede caer inconsciente. Si la persona cae inconsciente, al piso hay que empezar las maniobras de RCP. De RCP, de resucitación. Exactamente, tal cual. Que también, si no las sabemos, las tenemos que saber. Porque te pueden marcar la diferencia. Claro. Bueno, Ana Clara, como siempre, un placer. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega la farmacéutica Claudia Leiva Salvatierra y preguntarte por el tema de la hipertensión, cómo se mide, cómo se toma en una farmacia. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta cuando una persona llega a la farmacia? Primero es que si ellos vienen a tomarse la presión, debemos tener en cuenta que no deben estar agitados, deben esperar un ratito en la farmacia para poder hacer la toma de presión de forma correcta. Nosotros como farmacéuticos estamos capacitados para poder realizar esa medición. Lo vamos a hacer en nuestro gabinete de farmacia utilizando 2 tipos de equipos diferentes. Uno pueden ser los equipos automáticos
o semiautomáticos, y los otros equipos que se usan también para tomar la presión, llamados tensiómetros, son los equipos manuales, que se usan generalmente en las guardias de los hospitales o más comúnmente también lo pueden utilizar los enfermeros. La toma de presión tiene mucha importancia en cómo está ubicado también la persona. Esta persona debe estar sentada de forma derecha, con las piernas no deben estar cruzadas. Ya te digo, como te decía recién, no debes estar cansados, porque a veces les pasa que vienen a la farmacia caminando o vienen apurados para tomarse la presión porque sienten algún síntoma o algún signo, y ellos piensan que tomando la presión enseguida uno puede dar un valor correcto. Y es todo lo contrario. El valor correcto de presión siempre va a estar determinado no por nosotros los farmacéuticos, sino por los médicos. Y tampoco vamos a considerar que una persona es hipertensa tomando un solo valor de presión. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el rol del farmacéutico en el tratamiento de pacientes hipertensos? Todos sabemos que las personas hipertensas van a tomar distintos tipos de drogas o principios activos que van a ayudarlos a mejorar estos valores y de hecho van a disminuirlos. ¿Qué es lo importante o cómo nosotros como farmacéuticos trabajamos en la farmacia? Tratamos de explicarles a ellos para qué sirve cada una de las drogas, pero lo más importante es que nosotros, desde nuestro lado, lo que podemos hacer con estos pacientes es ayudarlos a tener un horario más acomodado para la toma de la medicación, o también podés aconsejarlos en función de su actividad y su dinámica, en qué horario sería conveniente poder tomar estas drogas, porque lo más importante de esta medicación, y sobre todo de este tipo de enfermedades que se las considera crónicas, la importancia para nosotros es que nuestros pacientes, nuestra gente que viene a consultarnos a la farmacia, es que tenga adhesión a ese tratamiento. ¿Podemos marcar diferencias entre hombres y mujeres que atraviesan esta enfermedad? Es algo que debemos tener en cuenta, no solo nosotros como farmacéuticos, porque lo vemos también habitualmente en nuestra farmacia, sino que debe tenerlo en cuenta todo el mundo. No es que haya una diferencia de género en función de este tipo de enfermedades de la hipertensión. Sí está demostrado por muchos estudios es que en el caso de las mujeres se determina la hipertensión mucho antes que en el caso de los hombres. Sí, después también sabemos por otro tipo de estudios que se organizan en distintos tipos de universidades, es que la medicación da una mejor respuesta en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. A veces un poco como hablábamos hace un ratito del tema de la adhesión al tratamiento. Y otra cosa muy importante y que hay que tener en cuenta que la hipertensión es una de las enfermedades también declarada mundialmente de riesgo para un grupo importante de personas. ¿Por qué? Porque es uno de los que termina generando, cuando uno no trata bien una hipertensión, quizás otro tipo de problemas. Gracias, Claudia. Ha llegado, bueno, por supuesto, el farmacéutico Gustavo Di Rosa, que siempre trae esta posibilidad de compartir con nosotros todo lo que se puede hacer, aparte de los productos que uno compra en la farmacia, en estas farmacias donde las preparaciones son importantes. Así es. Dermatitis del pañal. Sí. A ver, ¿qué es lo que sucede cuando el uso del pañal provoca, no sé? Una irritación, claro. La irritación, sí, se paspa. Sí, eso mismo, porque o sea, los componentes ya de la materia fecal en contacto con la piel van a provocar esa dermatitis. ¿Puede ser que haya también una reacción a algún tipo de pañal? También. Y también cuando se cambia la leche, pasa mucho con los bebés. Ah, mira. Pero bueno, esto depende de una serie de factores que van a hacer que se produzca esta dermatitis o no. También. Sí, porque cuando entra en contacto, como te dije, la materia fecal con la piel, a veces se produce o no esta irritación. Y eso va a depender de 5 factores principales. En primer lugar, el efecto ya irritante que tiene el poder irritante de los componentes de la materia fecal y de la orina, que en todas las personas no va a ser igual. Después, ese efecto oclusivo o de encierro que tiene no el respiración, pañal, claro. Entonces, junto con el tercer factor, que sería la temperatura elevada que hay en la zona,
se produce como una maceración de todo ese contenido y es un caldo de cultivo para muchos microorganismos. Claro. Sí. Después tenemos como cuarto punto el tiempo de contacto que tiene. Bueno, cuando se tarda en cambiar un bebé, se lo deja con el mismo pañal horas. Claro, si se lo deja mucho tiempo. Exacto. Y bueno, y por último, el quinto punto sería que la sensibilidad diferente de una persona a otra, de la piel de una. Entonces, todos estos factores actúan en conjunto y van a provocar o no esta dermatitis. ¿Sí? Así que bueno, es importante que si se llega a producir, hay que tratarla. Claro. Porque si no la tratamos a tiempo, como vimos que tiene los microorganismos que pueden empezar a crecer y multiplicarse. Empieza a avanzar algún tipo de enfermedad. Exactamente, se va a complicar. Sí, puede aparecer una micosis o puede aparecer una infección bacteriana, los pliegues van a aparecer un poco enrojecidos. Sí, porque aparte en las piernitas de los bebés, ¿qué pasa? A veces que hay pliegues, claro, van a aparecer manchas rojas, puede aparecer también lo que comúnmente decimos en carne viva, con hasta sangre, sí. Pero bueno, como dijimos, no solamente en los bebés, esto va a afectar a los bebés, pero también a las personas que tienen o una incontinencia urinaria o no controlan el esfínter y necesitan colocarse los pañales. Pañal, claro. Sí. Por eso, bueno, es muy importante si se produce un tratamiento adecuado. Y claro. En este caso, ¿qué nos has traído? Bueno, acá trajimos varias cosas para... más que nada esto es para prevenir. Sí. Porque como siempre, el mejor tratamiento es la prevención. Sí. Claro. Y en este caso, la dermatitis del pañal es más claro y más fácil porque conocemos bien los factores que van a provocarla, ¿sí? Entonces, si actuamos sobre, por ejemplo, el efecto de ese encierro, a un bebé lo podemos dejar, luego de haberlo limpiado, lo podemos dejar al aire que esté un tiempo prolongado y se airea, la piel va a estar más fresca. Claro. ¿Sí? Otra posibilidad es actuar sobre el tiempo de contacto. Entonces, si disminuimos ese tiempo, que lo podemos hacer aumentando la frecuencia de cambio de pañal, ¿sí? O apenas se ensucia, realizar la limpieza. Claro. Esa limpieza la vamos a hacer preferentemente con óleo calcáreo y con algo... El óleo calcáreo de toda la vida. De toda la vida. No hay con qué darle al óleo calcáreo, pero qué bueno, saber que hay cosas que permanecen y que son buenas. Sí, me gusta. Y eso deja una capa de aceite. Y ahí se puede agregar cualquiera. Esto es lo más común, es lo más conocido. Esto se prepara en todas las farmacias que realizan formulaciones. Y bueno, vamos a empezar por la pasta al agua. La pasta al agua, acá la vemos, es un blanco brillante, tiene. Se prepara con talco y óxido de zinc, que son dos polvos astringentes, ¿sí? Que van a producir una sequedad, evitando así que haya irritación. Perfecto. Esto se coloca en la piel y deja la capa. Es importante aclarar porque mucha gente por ahí tiene el potecito de pasta al agua un tiempo y después se separa. Entonces, ¿viste? Bueno, queda el agua separada, pero no significa que se puso feo. Hay que mezclarlo. Hay que mezclarlo, porque son muy pesados los polvos y con el tiempo van bajando. Entiendo. Muy Eso bien. No hay problema. Y cualquier cosa se le consulta al farmacéutico. Al farmacéutico, claro. El segundo es la pasta Lázar. Sí, la pasta Lázar también es un blanco, es un poco más oscuro. Pero es más espesa, ¿no? Es mucho más espesa porque tiene, en vez de agua, vaselina líquida. También. Entonces, es de elección más que la pasta. ¿Y esto colocarlo en qué momento? Después de la limpieza. Después de la limpieza. Se le deja una capita de... Una capita, perfecto. Y se adhiere bien, es muy adherente. Muy bien. Y por último tenemos esto que ya no es pasta, sino que es una pomada. Sí. Esta pomada tiene también los polvos de óxido de zinc y talco, que son astringentes, pero tiene agregado otra cosa. ¿Qué? Tiene dos componentes, que es la caléndula y el aceite de hígado de bacalao. Qué fantástica es la caléndula. Es muy buena. Y el aceite de hígado de bacalao también tiene mucha vitamina A. Los dos tienen propiedades para reconstituir la piel, regenerativas. Así que esta pomada es muy buena. Perfecto. Que conviene
colocarla siempre, como estábamos hablando, preventivamente. Preventivamente, para mantener entonces que después no lleguen a las otras situaciones. Sí, bueno, porque en el caso que haya manchas coloradas, bueno, hay que recurrir al especialista, por supuesto, y ahí le va a indicar si es una micosis, bueno, algún antimicótico que se agregan en estas mismas pastas. Se agregan. Sí, algún antibiótico. Bueno, como siempre, un placer. Gracias, Gracias hasta la próxima. Gracias. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.